Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Impresionantes revelaciones contra la derecha golpista. Confirman segunda trama golpista del régimen de Áñez por viaje del colombiano Arcángel Pretel a Bolivia antes de las elecciones de 2020. El Arcángel Pretel, un sombrío colombiano con doble identidad y estrechos vínculos con agentes del gobierno estadounidense, y uno de los autores intelectuales del magnicidio en Haití, organizó un viaje a Bolivia, poco antes de las elecciones generales en octubre de 2020, para contratos de seguridad con el régimen de facto de Yanine Áñez, reveló la cadena Univisión Noticias. Pretel organizó un viaje de negocios para CTU Federal Academy en octubre del año pasado, 2020, a Bolivia, según los audios revelados por Caracol y otras fuentes consultado por Univisión Noticias. El viaje se hizo poco antes de unas elecciones muy disputadas, también en busca de contratos de seguridad, gracias a los contactos de Pretel en el Ministerio de Defensa de Bolivia, liderado en ese entonces por Luis Fernando López, quien había contactado con el Comando Sur para el segundo golpe. Para el expresidente Evo Morales, la revelación de estos datos confirman los vínculos de la derecha boliviana con mercenarios internacionales que incluso estuvieron involucrados con quienes quitaron la vida del presidente de Haití, Jovenel Moïse. El colombiano Arcángel Pretel, también conocido como Gabriel Pérez, ex informante del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, no solo es acusado de participar en el magnicidio del presidente de Haití, sino también estuvo en Bolivia en 2020 y se reunió con funcionarios del Ministerio de Defensa de facto en Bolivia antes de las elecciones presidenciales. Esta nueva revelación demuestra una vez más la conspiración de la derecha internacional y la OEA contra la democracia de Bolivia. Para el golpe de noviembre de 2019, gobiernos de Ecuador y Argentina sometidos a Estados Unidos enviaron arsenal y equipos a los golpistas, escribió en sus redes morales. Luego, para evitar la victoria del pueblo boliviano que recuperó la democracia con el voto a favor del hermano Luis Arce, el ahora prófugo exministro de Defensa, Fernando López, preparó un segundo golpe de Estado con Pretel y otros mercenarios, complementó. Todo este plan se quedó en nada después de que el gobierno de facto fuera derrotado en las elecciones del 18 de octubre. Varios altos oficiales del gobierno saliente, incluido el ministro de Defensa, huyeron de Bolivia o fueron detenidos por cargos relacionados con la corrupción y su presunta participación en una trama golpista. Casi no existen fotografías públicas de Pretel, salvo una en la que se aparece junto a un jet privado en el aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale junto a Sanen e Intriago, antes de uno de los dos viajes que su socio realizó a Haití. El siguiente vídeo resume el papel de Arcángel Pretel en el magnicidio del presidente de Haití. Un colombiano del que poco se ha hablado fue el cerebro que movió el ajedrez criminal que terminó con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Pero su ambición iba más allá de participar en la caída del presidente. Pretendía, tras bambalinas, manipular el poder político para quedarse con millonarios contratos con el nuevo gobierno. El programa de gobierno lo hizo todo Gabriel, porque Sanon no tenía ni idea. Él no tenía ni idea de desarrollo de políticas ni nada de eso. Con esta frase, el capitán Germán Rivera, quien lideró el operativo del magnicidio, describe el importante papel que jugó Gabriel Pérez en toda la conspiración. Un personaje que influenciaba a los líderes haitianos del golpe, entre ellos el médico capturado Cristian Sal. A Pérez, en Estados Unidos, lo conocían como Arcángel Pretel, y era el socio del venezolano Antonio Intriago. Ambos dirigían CTU, la empresa que reclutó a los mercenarios. Arcángel me dijo que me iban a pagar $3.000. El vínculo entre Pretel, el capitán Rivera y el sargento Duvernay Capador, los dos exmilitares que encabezaron el operativo, comenzó hace 10 años en Cali. Allí Pretel, un experto en seguridad, capacitó a los militares que en ese momento hacían parte de un comando especial del ejército. Desde entonces no perdieron contacto. Yo a él lo conocí en Cali, porque fui a buscar un entrenamiento de conducción táctica. Hice unas averiguaciones en Cali, en academias de seguridad. Estos tres hombres, que ya se conocían, fueron los que se reunieron con el grupo de mercenarios que viajó a Haití. En ese país, de acuerdo con las declaraciones, Gabriel, o sea, el mismo Arcángel que permanecía en Miami, seguía moviendo los hilos de la conspiración. Sanon y Gabriel, ellos hablaban casi todos los días a su nivel. Sus contratos, sus dineros, ellos hablaban casi todas las mañanas. Gabriel me dice a mí que vamos a apoyar a las autoridades haitianas con la captura. La orden de captura estaba firmada por una juez, que iba a ir un fiscal y con la policía de Haití. El capitán Rivera contó que luego de que asesinaron al presidente, él mismo buscó a Pretel
para que los ayudara con las autoridades haitianas y pudieran fugarse. Gabriel me decía que ya iban a despejar la vía porque la policía tenía 2 camionetas atravesando la vía y detrás de las camionetas estaban las tanquetas. Entonces Gabriel contestó hasta las 5 de la mañana y yo le dije que me movieran las tanquetas. Así lo dijo otro de los conspiradores muy cercanos al capitán Rivera, que estuvo desde el inicio de la operación y a quien le reservamos la identidad por seguridad. El día del ataque, Arcángel me dice que estaba ya listo con políticos de República Dominicana y, si no estoy mal, con políticos de Haití para poderlos salvar. Las declaraciones dejan claro que Arcángel Pretel habría participado en cada uno de los momentos del magnicidio, Su nivel de influencia entre los conspiradores haitianos y los exmilitares colombianos surgía de sus supuestos contactos de los que se jactaba con diplomáticos y fuerzas de seguridad estadounidenses. Gabriel se encontraba en unas reuniones en Washington con el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, hablando de esos proyectos de acá. Eso decía él, pero a mí me enviaba fotos en las oficinas antes de entrar. Él se reunió, fue a la ONU, en la ONU se reunió con el embajador de Haití, con el embajador de República Dominicana. Él me enviaba unas fotos, pero yo no sé. Se sabe que en el pasado Arcángel Pretel tuvo relaciones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pues cooperó como informante pese a que fue uno de los artífices principales del magnicidio. Nadie conoce su paradero. Hoy, el colombiano Arcángel Pretel es uno de los hombres más buscados en el hemisferio. La revista internacional de Intercept confirmó mediante audios filtrados la segunda trama golpista. Grabaciones telefónicas y correos electrónicos filtrados revelan que un alto funcionario estaba dispuesto a utilizar tropas extranjeras para impedir que el partido de izquierda del Movimiento al Socialismo de Bolivia regresara al poder. Un alto funcionario del gobierno boliviano saliente planeó desplegar a cientos de mercenarios del imperio para anular los resultados de las elecciones de octubre de 2020 en el país sudamericano, según documentos y grabaciones de audio de llamadas telefónicas obtenidos por The Intercept. El objetivo del reclutamiento de mercenarios era impedir que Luis Arce asumiera la presidencia del Movimiento al Socialismo, el partido del expresidente boliviano Evo Morales. La trama continuó a pesar de que Arce, un protegido de Morales, derrotó a un campo abarrotado, ganó el 55% de los votos en la primera ronda y eliminó la necesidad de una segunda vuelta. En una de las grabaciones filtradas, una persona identificada como el ministro de Defensa boliviano dijo que estaba trabajando para evitar la aniquilación del país. Las Fuerzas Armadas y el pueblo tenían que levantarse, agregó, y bloquear una administración de Arce. Las próximas 72 horas son cruciales, dijo en ese entonces Fernando López. Los desacuerdos entre ministros y divisiones dentro de las Fuerzas Armadas, tensas por el peso de la contundente victoria de Arce el 18 de octubre de 2020, parecen haber socavado el plan. Nunca se ejecutó, y varios altos funcionarios del gobierno saliente huyeron de Bolivia o fueron arrestados por cargos separados relacionados con la corrupción y su presunto papel en el golpe de 2019. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.